El reloj dio las 21:45 horas. En una fría tarde de octubre en Washington, D.C., la lluvia caía a cántaros contra el parabrisas de la patrulla del agente James Morrison mientras vigilaba el tráfico en Constitution Avenue. Su café se había enfriado y su humor coincidía con el clima sombrío tras 15 años en la policía. Noches como estas se habían vuelto rutinarias, pero algo en esa noche se sentía diferente. Morrison notó una camioneta Cadillac Escalade negra circulando a toda velocidad por las calles mojadas. Su radar mostró 77 kilómetros por hora en una zona de 35. Encendió las luces y las sirenas de su patrulla y salió para seguir al vehículo. La camioneta continuó por otra cuadra antes de finalmente encender la señal de giro y detenerse junto a la acera en la Escalade. El fiscal general de los Estados Unidos, Robert Hayes, estaba sentado en el asiento trasero, exhausto tras un largo día. Había despedido a su equipo de seguridad habitual por la noche, buscando privacidad para su visita al hospital de la Universidad de Georgetown, donde su madre de 78 años luchaba contra la neumonía. Este confiable conductor de 8 años, Michael Chen, manejaba el volante. «Disculpe, señor», dijo Chen, mirando a Hayes por el espejo retrovisor. «No me di cuenta de que estaba». Hayes asintió, demasiado cansado para responder. A los 58 años, había servido como fiscal general por poco más de 2 años, trabajando duro para reformar el sistema judicial esa noche. Sin embargo, no pensaba en su rol como el principal agente de la ley del país. Pensaba en su madre, cuya condición había empeorado durante la última semana. El agente Morrison salió de su patrulla. Sus botas salpicaban los charcos. La lluvia goteaba de su gorra mientras se acercaba a la camioneta. Su cámara corporal lo grabó todo. Procedimiento estándar para todos los agentes de policía de D.C. Las ventanas tintadas de la Escalade lo inquietaban. Vehículos como este a menudo significaban problemas. Morrison golpeó la ventana del conductor con su linterna más fuerte de lo necesario. Chen bajó la ventana y el aire caliente del interior del vehículo se mezcló con la lluvia fría. «Licencia y registro». Morrison ladró, iluminando directamente la cara de Chen con su linterna. «¿Sabe a qué velocidad iba, agente?» «Disculpe». Chen respondió con calma, buscando lentamente su billetera. Llevaba al señor Hayes al hospital a visitar a su madre. «Debo haber». «No pregunté a dónde iba». «Morrison». «¿Le interrumpí?», pregunté. «¿Sabe a qué velocidad iba en el asiento trasero?» Hayes notó el tono agresivo de Morrison. Como fiscal general, había tratado con miles de policías, la mayoría profesionales y corteses. Algo en el comportamiento de Morrison parecía extraño, tal vez estrés, tal vez problemas personales o simplemente un mal día. 48:35. Morrison continuó, su voz cada vez más fuerte. Eso es 13 sobre el límite. Bajo la lluvia de noche, Chen entregó su licencia y registro con manos firmes. «De nuevo, me disculpo, oficial, no volverá a suceder». Morrison estudió los documentos bajo su linterna. Abucheó al pasajero, exigió, dirigiendo su haz de luz hacia el asiento trasero. Hayes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Buenas noches, oficial. Soy Robert Hayes, el abogado. Salga del vehículo». Morrison ordenó. Le interrumpí. «Los dos, oficial. No creo que sea necesario». Hayes comenzó. «Si me deja», dije, «salga». La mano de Morrison se movió para descansar sobre su arma enfundada. Ahora la tensión en él. Aire se espesaba. Chen miró a Hayes, inseguro. ¿Qué hacer? Hayes asintió levemente. Sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas, ambos sabían que para las personas de color, incluso las paradas de tráfico menores podían volverse peligrosas si un oficial se sentía desafiado. Mientras la lluvia seguía cayendo, ambos hombres abrieron lentamente sus puertas. La calle estaba casi vacía, con solo autos ocasionales pasando, sus faros creando reflejos fantasmales. En el pavimento mojado,
Una farola cercana lo iluminaba todo con un intenso resplandor amarillo. El oficial Morrison aún no lo sabía, pero sus siguientes acciones pronto serían noticia en todo el país. Su cámara corporal continuó grabando, capturando cada palabra y movimiento de lo que se convertiría en una de las paradas de tráfico más notorias de la historia reciente. En solo unos minutos, su carrera de 15 años cambiaría para siempre y aprendería una dura lección sobre el poder, los prejuicios y las consecuencias. Lo que sucedió después provocaría una conversación nacional sobre la forma policial. Pero por ahora, solo eran 3 hombres parados bajo la lluvia en una fría noche de octubre en Washington, D.C. Sus vidas estaban a punto de cruzarse de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. La lluvia arreció a medida que el fiscal general Hayes y el conductor Michael Chen estaba parado en la acera mojada. El haz de luz de la linterna del oficial Morrison rebotaba entre ellos, proyectando sombras ásperas en sus rostros. Los autos pasaban lentamente. Sus faros iluminaban la escena en breves destellos. «Manos donde puedo verlas». Morrison gritó aunque ambos hombres ya tenían las manos levantadas. El agua goteaba del costoso traje de Hayes y el uniforme de Chen se estaba empapando. Morrison parecía disfrutar de su incomodidad, tomándose su tiempo mientras los rodeaba como un oficial depredador. «Si tan solo me permiten buscar mi identificación», dijo Hayes con calma, tratando de calmar la situación. Sus años de la experiencia. Manejar tensas negociaciones legales le había enseñado el valor de mantener la compostura. «Puedo demostrar quién estoy seguro. Usted es él». Fiscal General Morrison se burló. Su voz destilaba sarcasmo. «Y yo soy él, presidente de los Estados Unidos. Mantengan las manos en alto». Su mano derecha permaneció cerca de su arma, un gesto que no pasó desapercibido ni para Hayes ni para Chen. Chen habló con voz firme a pesar de su creciente preocupación. «Oficial Morrison, puedo mostrarle las credenciales oficiales del señor Hayes. Están en la guantera». «¿Dije que podía hablar?». Morrison espetó, dirigiendo su linterna directamente a los ojos de Chen. «Ustedes, los ricos con sus autos lujosos, creen que pueden inventar cualquier historia. Creen que están por encima de la ley. ¿No?». Un segundo coche de policía se detuvo detrás del vehículo de Morrison. Sus luces parpadeaban, pero la sirena estaba apagada. La oficial Sara Rodríguez salió, una veterana de 3 años en la fuerza. Había escuchado la llamada de refuerzos de Morrison, pero no podía entender por qué los necesitaba para una simple parada de tráfico. Hayes vio una oportunidad para una respuesta más razonable. Conversación. La agente Rodríguez la llamó, reconociéndola de un evento comunitario policial al que había asistido meses atrás. Pero antes de que ella pudiera responder, Morrison se interpuso entre ellos. «No dije que pudieras hablar con ella». La cara de Morrison estaba roja de ira. «¿Crees que puedes simplemente tomar el control de la situación? ¿Así funciona en tu mundo?». Rodríguez se acercó con cautela, confundida por el comportamiento agresivo de Morrison. Ella había trabajado con él antes y nunca lo había visto tan agitado. «¿Todo bien aquí, Jim?», preguntó, tratando de evaluar la situación. «Solo lidiando con unos sabelotodos que creen estar por encima de la ley». Morrison respondió sin apartar la vista de Hayes y Chen. «Este afirma ser el fiscal general». Rió burlonamente. Hayes se llevó lentamente la mano al bolsillo de su chaqueta. «Agente Rodríguez, si pudieras», gritó de repente. Sacó su arma con una velocidad aterradora. En el suelo, Rodríguez, instintivamente, sacó su arma también, pero rápidamente se dio cuenta de que Hayes no hacía movimientos amenazantes. Sus manos apenas se movían de su posición elevada. Bajó la cara. Dew Morrison gritó. Su arma apuntó directamente al pecho de Hayes. El fiscal general y Chen no tuvieron más remedio que obedecer, tumbados boca abajo en los charcos que se formaban en la acera. Los coches que pasaban empezaron a reducir la velocidad.
Algunos conductores sacaron sus teléfonos y grabaron la escena. En cuestión de minutos, varios vídeos se publicarían en redes sociales, mostrando al fiscal general de Estados Unidos tumbado bajo la lluvia con un policía apuntándole, dijo el agente Morrison Rodríguez. Finalmente reconociendo firmemente a Hayes, creo que ha habido un error que realmente es. Que se queden atrás, ordenó Morrison. Su juicio, nublado por la adrenalina y la ira, lo tengo bajo control. Hayes permaneció inmóvil, con la mejilla presionada contra el hormigón húmedo. Décadas de trabajo legal, había oído innumerables historias de encuentros policiales que habían salido mal. Ahora estaba viviendo uno. La lluvia le empapaba la ropa. Mientras Morrison seguía gritando órdenes, cada una más agresiva que la anterior. Chen, tumbado junto a Hayes, susurró, «Lo siento, señor, es mi culpa por exceso de velocidad». «Silencio», gritó Morrison, acercándose un paso más, con el arma todavía apuntándoles. Llegaban más coches de policía. Sus luces creaban un efecto de discoteca bajo la lluvia. Entre ellos estaba el capitán. Lisa Wheeler, supervisora de Morrison, al salir de su auto, reconoció de inmediato la escena como un error masivo que tendría graves consecuencias para todos los involucrados. Los siguientes momentos determinarían no solo el futuro del oficial Morrison. Desatarían un debate nacional sobre el poder policial, los prejuicios y la necesidad de una reforma. Por ahora, el fiscal general de los Estados Unidos yacía boca abajo en una acera lluviosa de Washington, víctima del mismo sistema en el que había dedicado su carrera a intentar mejorar. La capitana Lisa Wheeler salió de su patrulla de inmediato y tomó el control de la caótica escena. La lluvia seguía cayendo mientras las luces rojas y azules parpadeaban en Constitution Avenue, que no estaba llena de vehículos policiales. Varios transeúntes se habían reunido bajo las luces de las tiendas. Sus teléfonos grababan todo. La voz del capitán Morrison atravesó el ruido. «Deténgase de inmediato». Morrison mantuvo su arma apuntando a Hayes y Chen. «El capitán, estos sospechosos. ¿Dónde?» «Esos no son sospechosos». Wheeler interrumpió bruscamente. «Ese es el fiscal general de los Estados Unidos». El rostro de Morrison palideció, pero no bajó el arma. Iban a exceso de velocidad y él alcanzó algo. Wheeler se acercó con cuidado. Su voz era firme pero controlada. «Baje el arma, oficial, es una orden». La creciente multitud de espectadores murmuró a medida que más personas reconocían a Hayes. Alguien en la multitud gritó, «Eso es brutalidad policial». Otros se unieron a sus voces, cada vez más fuertes. Hayes permaneció boca abajo en la acera mojada. Su costoso traje estaba completamente empapado. A pesar de su incómoda posición, su mente ya estaba trabajando en cómo este incidente podría conducir a un cambio significativo. A su lado, Chen permaneció completamente quieto, sabiendo que mi movimiento podría empeorar las cosas. «Dije que bajaras el arma, Morrison». Wheeler ordenó de nuevo. Esta vez, Morrison bajó lentamente el arma. Sus manos temblaban. La realidad de lo que había hecho comenzaba a asimilarse. El fiscal general Hayes, Wheeler, gritó, «Usted y el señor Chen pueden levantarse ahora. Me disculpo profundamente por este incidente». Hayes y Chen se pusieron de pie con cuidado. Llegaron más oficiales de policía de alto rango al lugar. La emisora de noticias también comenzaba a aparecer. Los reporteros ya estaban transmitiendo la noticia de última hora. El fiscal general de los Estados Unidos, detenido a punta de pistola durante una parada de tráfico. Morrison se quedó paralizado. Su rostro, una mezcla de miedo y vergüenza, su cámara corporal seguía grabando, capturando cada momento de su tremendo error. La oficial Rodríguez, que había presenciado todo, ya estaba escribiendo su informe del incidente. «¿Le gustaría presentar cargos, señor Wheeler?», preguntó a Hayes en voz baja. Hayes se secó el agua del traje. Su expresión era pensativa. «No en este momento, capitán,
pero me gustaría el número de placa del oficial Morrison y una copia de todas las grabaciones de la cámara corporal. Morrison finalmente recuperó la voz. Señor, yo no sabía quién era. Hayes se giró para mirarlo. Su voz, firme y claro, y ese es precisamente el problema, oficial Morrison. Al conocer mi identidad, ¿ha cambiado su forma de tratarnos? ¿Importa si soy el fiscal general o solo otro ciudadano? La multitud había crecido a pesar de la lluvia. La gente estaba transmitiendo en vivo el enfrentamiento y las redes sociales ya estaban repletas de videos del incidente. Almohadilla Fiscal General Hayes y almohadilla Brutalidad Policial eran tendencia en cuestión de minutos. Solo estaba siguiendo el procedimiento. Morrison murmuró, pero ni siquiera él parecía creerse sus propias palabras. Obligar a dos hombres desarmados a tumbarse boca abajo bajo la lluvia a punta de pistola por una infracción de tráfico menor es el procedimiento. Hayes preguntó, ¿se evidencia la formación jurídica en su tono mesurado? Negarse a verificar. La identificación es el procedimiento. Hacer suposiciones basadas en la apariencia es el procedimiento. Chen, que había estado observando en silencio, habló. Señor, su madre sigue esperando en el hospital. Hayes miró su reloj, eran más de las 10 de la noche. Ahora, el estado de su madre era grave y este incidente había retrasado su visita. La ironía no se le escapó. Incluso siendo el principal funcionario policial del país, no era inmune a los problemas contra los que había estado luchando. El capitán Wheeler ahí dijo, confío en que manejarás esta situación adecuadamente. Necesito visitar a mi madre. Mi oficina se pondrá en contacto contigo mañana por la mañana. Wheeler asintió. Por supuesto, señor. Le proporcionaremos toda la documentación y las grabaciones necesarias. Le pido disculpas sinceramente. Hayes y Chen regresaron a su camioneta. Morrison gritó, Señor, por favor, mi familia depende de este trabajo. Hayes se detuvo, pero no se dio la vuelta. Oficial Morrison, mañana por la mañana. Miles de personas verán videos de usted apuntando con un arma a dos ciudadanos desarmados por una infracción de tránsito menor. Las consecuencias de sus acciones de esta noche se determinarán mediante los procedimientos adecuados. Los mismos procedimientos. Decidió ignorar. La multitud se apartó mientras Ai y Chen volvían a su vehículo. Mientras se alejaban, la lluvia seguía cayendo sobre el oficial Morrison, quien observaba cómo su carrera se desvanecía con cada instante. Su cámara corporal lo grabó todo. Su agresión, su prejuicio, y ahora su miedo a que los próximos días cambiaran no solo su vida, sino que desataran una conversación nacional sobre la reforma policial que no podía ser ignorada. Al amanecer de la mañana siguiente, el video del oficial Morrison apuntando con su arma al fiscal general Hayes se había vuelto viral. Todos los principales canales de noticias reprodujeron repetidamente las imágenes que mostraban a Hayes y a su conductor tumbados boca abajo bajo la lluvia mientras Morrison les gritaba amenazas. Las redes sociales explotaron con millones de visitas y compartidos. Morrison se sentó solo en la oficina del capitán Wheeler mirando un televisor montado en la pared. CNN mostraba las imágenes de su cámara corporal. La hora marcaba las 9:58 de la noche. Y se vio a sí mismo gritándole al fiscal general de los Estados Unidos. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café frío. Ya tiene 4 millones de visitas, dijo la capitana Wheeler al entrar a su oficina. Dejó caer una carpeta gruesa en su escritorio, y eso solo en Twitter. Todas las estaciones de noticias del país están publicando esta historia. El rostro de Morrison estaba pálido. No había dormido en toda la noche. Capitán. Puedo explicarlo. ¿Explica qué? Morrison. Wheeler interrumpió su voz bruscamente. Explica por qué apuntaste con un arma a dos hombres desarmados. ¿Por qué te negaste a verificar sus identificaciones o por qué obligaste al fiscal general a tumbarse bajo la lluvia fuera de la oficina? La comisaría era un caos. Los reporteros se agolpaban en la entrada esperando obtener una declaración.
Las líneas sonaban sin parar. Los oficiales intentaban trabajar con normalidad, pero todos miraban a Morrison a través de las ventanas de la oficina. Mi esposa lo vio en las noticias de la mañana. Morrison dijo, en voz baja, mis hijos preguntan por qué papá está en la televisión apuntando con un arma a la gente. Wheeler se sentó en su escritorio y abrió la carpeta. Su historial muestra 6 quejas por comportamiento agresivo en el pasado. Solo un año les advertimos sobre este Morrison varias veces en la televisión. Un panel de expertos discutió el tema. El incidente, uno de ellos, un exjefe de policía, lo calificó como un ejemplo perfecto de todo lo que está mal con las prácticas policiales actuales. Otro experto señaló cómo el comportamiento de Morrison mostraba un claro sesgo. El teléfono de Morrison vibraba constantemente con mensajes. Algunos eran de compañeros oficiales, pero la mayoría eran de desconocidos que habían encontrado su número. Muchos mensajes contenían amenazas y palabras de enojo. La Fiscalía General acaba de enviar esto. Wheeler dijo, sosteniendo un documento, quieren todas las grabaciones de su cámara corporal de los últimos 6 meses. Están iniciando una investigación completa. Bueno, Morrison tragó saliva con dificultad. Perderé mi placa antes de que Wheeler pudiera responder. El oficial Rodríguez tocó y entró en la oficina. Capitán, necesita ver esto. Levantó su teléfono mostrando una conferencia de prensa en vivo. El fiscal general Hayes estaba de pie en un podio afuera del edificio del Departamento de Justicia. Parecía cansado, pero decidido. El incidente de anoche, decía, refleja un problema sistémico en nuestras fuerzas del orden. Esto no se trata de un oficial ni de una parada de tráfico, se trata de una cultura que necesita cambiar. Morrison observó. Su corazón se hundió mientras Hay continuaba. Las acciones del oficial Morrison serán. Hayes dijo que se ha investigado a fondo, pero lo más importante es que usaremos este incidente para impulsar una reforma policial significativa la próxima semana. Presentaré un plan integral al Congreso. Wheeler silenció el televisor y se volvió hacia Morrison. Asuntos Exteriores llegará en 1 hora. Quieren su placa y su arma hasta que se complete la investigación. Morrison asintió lentamente. Finalmente, comprendiendo el impacto total de sus acciones, ¿qué le digo a mi familia? Diles la verdad. Wheeler respondió, díganles que hicieron suposiciones basadas en prejuicios. Diles que dejaron que la ira nublara su juicio. Diles que las acciones tienen consecuencias. Rodríguez, todavía de pie junto a la puerta, habló. El representante del sindicato policial está aquí. Quieren hablar con el oficial Morrison. Que pase. Wheeler dijo, Morrison, necesitarán toda la ayuda posible, esto no va a desaparecer pronto. Como para enfatizar su punto, escucharon cánticos afuera. Una multitud se había reunido frente a la estación de policía con carteles exigiendo noticias de justicia y reforma. Helicópteros sobrevolaban el lugar capturando imágenes aéreas. Ante la creciente protesta, Morrison se levantó lentamente, con las piernas débiles, a través de la ventana. Pudo ver a sus compañeros evitando el contacto visual. Algunos que elogió su enfoque duro ayer. Fingió no conocerlo. Una cosa más, añadió Wheeler mientras Morrison se acercaba a la puerta. La madre del fiscal general Hayes falleció esta mañana temprano debido a sus acciones. Perdió su última oportunidad de verla con vida. Esta revelación golpeó a Morrison como un golpe físico. Se agarró al marco de la puerta para soportar todo el peso de sus acciones. Finalmente, se derrumbó sobre él. Su carrera, su reputación y su futuro pendían de un hilo. Todo por una parada de tráfico y una serie de malas decisiones que revelaron el prejuicio que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Una semana después del incidente, el oficial Morrison se sentó en su pequeño apartamento rodeado de tazas de café vacías y periódicos. La televisión sonaba de fondo, apagada, pero aún mostraba la cobertura de lo que la gente ahora llama el incidente de la neblina. Su esposa se había llevado a sus hijos con sus padres,
incapaz de soportar la constante atención de los medios y las llamadas telefónicas furiosas desde toda la ciudad. En su oficina del Departamento de Justicia, el fiscal general Hayes revisó el informe final sobre la conducta pasada de Morrison. El grueso expediente mostraba un patrón. Morrison había sido constantemente agresivo con los conductores minoritarios, aunque la mayoría. Los incidentes no se habían reportado oficialmente. Señor, su asistente Sara entró con más documentos. La prensa está esperando su decisión. ¿Presentará cargos penales contra el oficial Morrison? Hayes miró la foto enmarcada en su escritorio. La última foto tomada con su madre, apenas unas semanas antes de su fallecimiento. La noche del incidente debería haber sido su último momento juntos. En cambio, la pasó boca abajo sobre el pavimento mojado. Organizó una reunión. Hayes dijo, por fin quiero hablar con Morrison personalmente. 2 días después, Morrison cruzó la puerta principal del Departamento de Justicia. Los manifestantes afuera lo reconocieron. Sus gritos lo siguieron hasta el edificio. Ahora se veía diferente, sin afeitar, vestía un traje barato en lugar de su uniforme de policía. Su arma defectuosa había sido robada durante la investigación. El asistente del señor Morrison Hayes lo saludó fríamente. El fiscal general lo verá ahora. Morrison entró en la gran oficina con las piernas temblorosas. Hayes se sentó detrás de su escritorio y miró a través de una ventana el monumento a Washington a lo lejos. La habitación parecía demasiado grande y silenciosa. Siéntese. El señor Morrison dijo Hayes sin darse la vuelta. El formal señor en lugar de oficial no pasó desapercibido para Morrison. Señor Morrison. Comencé, pero Hayes levantó la mano antes de que pudiera hablar. Hayes se giró para mirarlo. Quiero que vea algo. Presionó un botón en su escritorio y una gran pantalla bajó del techo. Mostró imágenes de la cámara corporal de la policía, no de su incidente, sino de otras paradas de tráfico. Morrison había realizado una. Tras otro, los videos lo mostraban siendo agresivo con conductores minoritarios. 15 incidentes en el último año. Hayes dijo en voz baja que todos seguían el mismo patrón. Todos mostraban el mismo prejuicio. Morrison miraba la pantalla, viéndose con nuevos ojos. Cada video mostraba algo que había justificado en ese momento como un procedimiento adecuado o ser cauteloso. El sindicato de policía quiere protegerte. Hayes continuó. Están argumentando que seguiste el procedimiento. El capitán Wheeler quiere despedirte. El público quiere que te arresten. Hizo una pausa. ¿Qué crees que debería pasar? Morrison bajó la mirada hacia sus manos. Nunca me consideré prejuicioso. Siempre dije que trataba a todos por igual. La evidencia sugiere lo contrario. Hayes tomó un control remoto y apagó la pantalla. Pero esto es lo que me interesa. Ninguna de estas personas presentó una queja oficial. Aceptaron este trato como normal. Eso es lo que debe cambiar. De pie, Hayes caminó hacia una pizarra llena de notas y diagramas. Estoy lanzando una nueva iniciativa de reforma policial. Las cámaras corporales no son suficientes. Necesitamos mejor capacitación, mejor detección, mejor rendición de cuentas. Morrison observó cómo Hayes describía su plan. El funeral de la madre del fiscal general había sido hacía apenas 3 días, pero allí estaba él, trabajando para crear un cambio en lugar de buscar venganza. El señor Morrison encontró su voz. ¿Por qué estoy aquí? Hayes se apartó de la pizarra porque tienes una opción. ¿Qué hacer? Puedes luchar contra los cargos, alegar que no hiciste nada malo y probablemente perderlo todo, o hizo una pausa. Puedes ayudarme. Arreglar el sistema que hacía que tus acciones parecieran aceptables. Como contar tu historia, admitir tus errores y ayudar a otros oficiales a reconocer sus propios prejuicios, siendo un ejemplo de cómo la gente puede cambiar. Morrison pensó en sus hijos, preguntándole por qué ya no era policía. Pensó en todas las personas a las que trató injustamente,
pensando que solo estaba haciendo su trabajo. No será fácil. Los As advirtieron que muchos de sus antiguos colegas lo verán como un traidor. El público no perdonará rápidamente, pero el cambio real nunca es fácil. Fuera de la oficina, aún se podían escuchar los cánticos de protesta desde las ventanas. Noticias. Camionetas alineadas en la calle esperando. Un anuncio sobre el destino de Morrison. Dos hombres, uno que había abusado del poder y alguien que había sufrido ese abuso comenzó a planear cómo convertir un momento de injusticia en un movimiento por el cambio. Morrison miró a Hayes y decidió, ¿por dónde empezamos? 3 meses después de la infame parada de tráfico, Morrison se encontraba nervioso entre bastidores en la conferencia sobre la reforma de la Policía Nacional en Chicago. A través de la cortina, pudo ver a cientos de policías, jefes y funcionarios de la ciudad llenando el gran salón. El fiscal general Hayes estaba en el podio preparándose para presentarlo. Muchos de ustedes conocen a James Morrison del video viral. Hayes comenzó a hablar por los altavoces, pero hoy conocerán a un hombre diferente. Morrison se tocó la corbata para asegurarse de que estuviera recta. Practicó su discurso cientos de veces, pero hablar con sus compañeros oficiales sobre su situación era más difícil que enfrentarse a cualquier criminal. Sus manos temblaban mientras sostenía sus notas. Damas y caballeros, Hayes continuó, el rostro de la reforma policial no siempre es quien esperas, a veces es alguien que cometió errores y eligió aprender de ellos. Por favor, den la bienvenida al exoficial James Morrison. El aplauso del público fue cortés pero frío, como Morrison. Caminó hacia el podio. Vio muchas caras conocidas entre la multitud. Oficiales con los que trabajaba. Entrenadores de la academia. Incluso el capitán Wheeler, sentado en primera fila. Algunos lo miraban a los ojos, otros lo miraban con abierta hostilidad. Hace 3 meses, Morrison empezó a temblarle la voz. Apunté con mi arma al fiscal general de los Estados Unidos durante una parada de tráfico rutinaria. Lo obligué a tumbarse boca abajo bajo la lluvia. No escuché cuando intentó identificarse. Actué por prejuicio e ira. La sala estaba completamente en silencio en la parte de atrás. Las cámaras de noticias lo grabaron todo, pero no es por eso que estoy aquí hoy. Mars siguió ganando confianza. Estoy aquí porque ese incidente no fue un error aislado, fue el resultado de años de comportamiento aprendido, prejuicios ocultos y un sistema que no me detuvo. Presionó un botón y la pantalla detrás de él mostró clips de su cámara corporal. Varias paradas de tráfico donde había sido agresivo con conductores minoritarios. Me dije a mí mismo que estaba siguiendo el procedimiento. Él me explicó. Dije que estaba siendo cauteloso, pero al ver estos videos ahora veo algo diferente. Veo miedo, no de los conductores. Miedo que ni siquiera sabía que tenía. Entre el público, algunos oficiales se removieron incómodos en sus asientos. Otros asintieron lentamente, quizás reconociendo momentos similares de sus propias experiencias. El fiscal general Hayes podría haber presentado cargos. Morrison dijo que, en cambio, me pidió que ayudara a cambiar el sistema. Hoy lanzamos el programa de capacitación para la reforma y rendición de cuentas de la Policía Nacional, NPRT. Hayes se unió a él en el podio mientras presentaban los detalles del programa. Este incluía nuevos métodos de capacitación, herramientas de evaluación psicológica y requisitos de participación comunitaria. Morrison viajaba a departamentos de policía de todo el país compartiendo su historia y ayudando a los oficiales a reconocer sus propios prejuicios. No se trata de señalar con el dedo. Morrison explicó que se trata de una autorreflexión honesta. Cada oficial en esta sala se unió a la fuerza para proteger y servir, pero en algún momento del camino, algunos olvidamos quienes protegían y servían. El capitán Wheeler se puso de pie, sorprendiendo a todos. Tengo una pregunta, dijo, ¿cómo se responde a los oficiales que dicen que este programa los hará dudar en situaciones peligrosas? Morrison miró a Hayes y asintió con la cabeza, alentándolos. Ser profesional no es lo mismo que ser débil.
Morrison respondió: este programa enseña a los oficiales a responder a amenazas reales, no a imaginarlas. Las basadas en prejuicios no las enfrenté. No enfrenté ningún peligro real esa noche con el fiscal general. Creé peligro debido a mis suposiciones a medida que la presentación continuaba. Más oficiales comenzaron a hacer preguntas. Algunos compartieron sus propias experiencias. Otros expresaron inquietudes sobre los cambios, pero las escaleras hostiles han sido reemplazadas por expresiones reflexivas. El cambio no es fácil, dijo Hayes a la audiencia cerca del final, pero es necesario. El oficial Morrison podría haberlo perdido todo. Debido a sus acciones esa noche, decidió formar parte de la solución. Tras la presentación, varios oficiales se acercaron a Morrison. Un joven oficial admitió haberse visto reflejado en algunas imágenes de la cámara de Morrison. Otro compartió una historia sobre haber estado a punto de cometer un error similar. «Eres muy valiente», le dijo el capitán Wheeler a Morrison más tarde. No muchos oficiales admitirían sus errores tan públicamente. Morrison observó cómo Hayes se reunió con los jefes de policía para hablar sobre la implementación del programa. 3 meses atrás, había sido un símbolo de todo lo malo de la policía. Ahora, ayudando a solucionar esos problemas, no es valentía. Le dijo a Wheeler: es responsabilidad. Nos debemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades mejorar. Afuera del salón de la conferencia, los manifestantes aún portaban carteles exigiendo una reforma policial. Pero hoy, por primera vez, Morrison no los vio como enemigos, sino como recordatorios de la importancia de su trabajo. ¿Por qué era tan importante afrontar sus errores y cambiar el sistema? 6 meses después del programa NPRT, Morrison se paró frente a un espejo en una pequeña habitación de hotel en Detroit, ajustándose la corbata en el televisor. Noticias locales. La estación estaba mostrando de nuevo las imágenes de su antigua cámara corporal, promocionando su discurso en la Academia de Policía esa misma mañana. Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa: buena suerte hoy, hijos, te hice una tarjeta de buena suerte. Te la mostraremos por videochat esta noche. Las cosas iban mejorando poco a poco con su familia. Todavía vivían separados, pero las visitas semanales con sus hijos se habían vuelto menos tensas en la Academia de Policía de Detroit. El joven cadete llenó el auditorio. Estos futuros oficiales serían de los primeros en pasar por el nuevo programa de entrenamiento. Él y el fiscal general Hayes habían desarrollado. Morrison notó que algunos cadetes susurraban y señalaban mientras entraba. Lo reconocieron por el video viral. Todos saben quién soy, comenzó Morrison. Omitiéndose la introducción habitual, ya vieron el video, probablemente hablaron de él en sus clases. 312 millones de visualizaciones en YouTube. Soy el policía que le apuntó con un arma al fiscal general. Hizo clic en diapositivas que mostraban titulares de periódicos sobre el incidente. El cadete se sentó a observar en silencio, pero hoy quiero mostrarles algo más. Morrison continuó. Reprodujo una nueva grabación de la cámara corporal del día anterior. Su infame parada de tráfico lo mostró siendo agresivo con un joven conductor negro, haciendo suposiciones que empeoraron una situación simple. Esto no era inusual para mí. Morrison explicó que esto era normal para mí. No vi nada malo en eso en ese momento, al igual que algunos de ustedes podrían no verlo ahora. Al fondo de la sala, notó al fiscal general Hayes entrando silenciosamente. No habían planeado reunirse hasta la próxima semana en Washington, pero Hayes a menudo lo sorprendía apareciendo en estas sesiones de capacitación ayer. Morrison continuó: ese conductor del video me visitó. Se llama Marcus Thompson, es profesor de secundaria, tiene 2 hijos y entrenadores de béisbol. Me mostró cómo la parada de tráfico lo afectó. Cómo le tiemblan las manos ahora cada vez que ve luces de policía. Los cadetes se movieron incómodos. Morrison pudo ver a algunos de ellos tomando notas. El antiguo entrenamiento te decía que la seguridad del oficial es lo primero. Que es mejor ser agresivo que lamentar.
Que asumir lo peor te mantiene vivo. Morrison hizo una pausa. Que el entrenamiento es incorrecto. Que el entrenamiento crea miedo en nosotros y en las comunidades a las que servimos. Repasó los nuevos protocolos de entrenamiento. Acercarse a los vehículos sin prejuicios. Cómo comunicarse respetuosamente. Cómo reconocer cuando sus propios miedos creaban peligro en lugar de responder a él. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una cadete levantó la mano. Pero, ¿qué pasa si alguien es realmente peligroso? ¿Qué pasa si tener cuidado nos mata? Ay dio un paso adelante desde atrás. ¿Puedo responder eso?, preguntó Morrison. La cadete se enderezó en su asiento mientras Ay caminó hacia el frente. Dijo que la seguridad del oficial es crucial, pero la verdadera seguridad proviene del buen juicio, no del miedo. El señor Morrison y yo analizamos miles de paradas de tráfico. Quiero saber qué encontramos. Cuanto más agresivo era el oficial, más probable era que la situación se volviera peligrosa. Morrison asintió. La noche que detuve al fiscal general, creé peligro donde no lo había. Mis acciones, mis miedos, mis prejuicios, convirtieron una simple parada de tráfico en una crisis nacional. Después de la sesión, varios cadetes se quedaron a hablar. Un joven admitió que se unió a la academia porque un oficial de policía había ayudado a su familia durante la crisis. Quiero ser ese tipo de policía, dijo. No, el tipo de policía que aparece en tu video. Más tarde esa noche, Morrison se sentó en su habitación de hotel, chateando por video con sus hijos. Con orgullo le mostraron su tarjeta dibujada a mano. Buen trabajo enseñando a los oficiales de policía, papá. Su teléfono vibró con un mensaje de Hayes. Gran sesión la de hoy. Los cadetes realmente escucharon. El cambio está sucediendo. Morrison miró su reflejo en la ventana del hotel. El hombre que había apuntado con un arma al fiscal general se había ido. Reemplazado por alguien que trabaja para evitar que otros cometan los mismos errores. No fue una redención completa que llevaría años de trabajo, pero fue un comienzo. Recorrió su presentación para la sesión de mañana en otro departamento de policía. Cada diapositiva le recordaba lo lejos que había llegado y lo lejos que aún les quedaba por recorrer a las fuerzas del orden. Pero por primera vez en su carrera, sintió que realmente estaba sirviendo y protegiendo al ayudar a cambiar un sistema que necesitaba cambiar. La voz de su hija lo trajo de vuelta al videochat. Papá, estás ayudando a los policías a ser amables ahora. Morrison sonrió. Sí, cariño, los estoy ayudando a ser el tipo de policías que todos merecen. Un año después del incidente de la parada de tráfico, la sala de conferencias principal del Departamento de Justicia estaba repleta de reporteros, jefes de policía y líderes comunitarios. Pantallas gigantes mostraban estadísticas sobre el primer año del programa NPRT. Más de 200 departamentos de policía participantes, más de 15.000 oficiales capacitados y una reducción del 40% en las tasas de quejas en las estaciones participantes. Morrison se sentó en primera fila con su familia a su lado por primera vez en un evento público. Su hija le tomó de la mano mientras su hijo lucía con orgullo un pequeño NPRT Junior, insignia de embajador. Su esposa, quien regresó a casa hace 3 meses, le apretó los hombros en señal de apoyo. El fiscal general Hayes se paró en el podio, preparándose para presentar su evaluación del primer año del programa. Una diapositiva mostraba la famosa foto del tendido sobre el pavimento mojado esa noche, ahora utilizada como símbolo de cómo una crisis condujo al cambio. Hace un año, ahí comenzó una parada de tráfico rutinaria que expuso problemas que habían existido en nuestros departamentos de policía durante generaciones. Hoy estamos aquí para mostrarles cómo un incidente de injusticia ayudó a crear un movimiento por la justicia. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando a Morrison enseñando en varias comisarías del país. El señor Morrison podría haberse convertido en otro ejemplo de lo que está mal en la policía. En cambio, eligió ser parte de la solución. Morrison observó cómo Hayes presentaba los resultados del programa.
Las imágenes de la cámara corporal mostraban a los oficiales manejando situaciones difíciles con sereno profesionalismo. Las puntuaciones de confianza comunitaria habían mejorado. Las estadísticas de paradas de tráfico mostraron cambios significativos en las disparidades raciales. Papá le susurró a su hija: «Ese eres tú en la pantalla grande». El nuevo video mostró, en la sesión de capacitación más reciente de Morrison, donde trabajó con oficiales para reconocer y superar sus prejuicios, su hijo se incorporó con orgullo al ver a su padre enseñando a otros, pero los números no lo cuentan todo. El cambio real continúa, una persona a la vez. Señaló hacia el fondo del salón donde Marcus Thompson, el maestro al que Morrison trató con rudeza durante una parada de tráfico, se puso de pie. El señor Thompson no es solo un superviviente de la policía discriminatoria. Hayes explicó que ahora forma parte de nuestro comité de supervisión civil, lo que ayuda a garantizar que nuestras reformas generen un cambio duradero. Thompson subió al podio hace un año. Tenía miedo cada vez que veía las luces de la policía, dijo hoy. Trabajo con los oficiales para generar confianza entre la policía y las comunidades, algo que no habría sucedido sin la honestidad del señor Morrison sobre sus errores. Morrison sintió lágrimas en los ojos mientras Thompson hablaba sobre su trabajo. Juntos, su esposa le apretó la mano con más fuerza, sabiendo lo mucho que significaba este momento. Hayes regresó al podio hoy. Anunciamos la expansión del Plan Nacional para incluir a todas las agencias federales de aplicación de la ley, pero lo más importante es que presentamos una nueva legislación para reformas obligatorias a nivel nacional. La sala estalló en aplausos. Los hijos de Morrison aplaudieron ruidosamente, haciéndolo sonreír a pesar de las lágrimas. El señor Morrison Hayes gritó: «¿Me acompañas aquí?», mientras Morrison caminaba hacia el podio. Recordó aquella noche lluviosa de hace un año. Qué diferentes podrían haber sido las cosas si Hayes hubiera elegido el castigo en lugar de la reforma. La ira por el cambio que este programa inició. Porque dos hombres eligieron aprender de un error en lugar de repetirlo. Hayes le dijo a la audiencia. En el caso de James Morrison, quien podría haberlo perdido todo, ayudó a cambiarlo todo. Morrison se acercó al micrófono y miró a la multitud. Vio al capitán Wheeler, quien ahora ayudaba a dirigir el entrenamiento del NPRT. La oficial Rodríguez, quien había presenciado el incidente, estaba allí con su nuevo equipo de extensión comunitaria. Incluso algunos de los manifestantes que habían exigido su despido. Ahora, trabajar con el programa hace un año era el problema. Morrison dijo: «Simplemente hoy soy parte de la solución, pero los verdaderos héroes son los oficiales que admiten que necesitan cambiar las comunidades, que nos dan la oportunidad de recuperar su confianza, y líderes como el fiscal general Hayes, que prefiere el progreso al castigo». Sus hijos le sonrieron desde la primera fila. Ya no tenían que explicar por qué su padre era ese policía del video. Ahora, con orgullo, le decían a la gente que estaba ayudando a mejorar la policía. Después de la presentación, mientras la gente se mezclaba y discutía el futuro del programa, Hayes se acercó a la familia de Morrison. «Su padre está haciendo un trabajo importante», les dijo. A los hijos de Morrison, está ayudando a asegurar que lo que sucedió esa noche no le suceda a nadie más. Morrison miró alrededor de la sala a su familia que lo apoyaba y los cambios positivos en la policía. Las alianzas que se estaban construyendo entre los oficiales y las comunidades. Una noche terrible había llevado a todo esto. A veces uno se daba cuenta de que los peores momentos pueden llevar a los mejores cambios. Su hija le tocó la manga. «Papá, ¿eres un buen policía ahora?». Morrison se arrodilló a su lado. «No, cariño, soy algo mejor. Estoy ayudando a todos los policías a ser buenos policías».